Buenos días, mi nombre es Daniela Durán y hoy les voy a hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa, marcando una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Se manifestaba principalmente en los siglos XIV al XVI, entre 1300 y 1600, y tuvo un epicentro en territorios como Italia, Francia y España, donde también se produjeron importantes desarrollos culturales y artísticos. Características del Renacimiento: economía, crecimiento comercial, burguesía y mercantilismo; sociedad, estructura social, educación, movilidad social; cultura, humanismo, fomento de la ciencia; filosofía, pensamiento crítico y valoración. Y estas características del Renacimiento reflejan un cambio significativo en la forma en la que las personas pensaban y vivían, marcando el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. La época moderna. La época moderna es un periodo histórico que se extiende aproximadamente desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII y se caracteriza por cambios significativos en la política, la economía, la cultura y la sociedad. Mercantilismo. Es una teoría económica predominante entre los siglos XVI y XVIII que sostiene la riqueza de una nación, que se mide por la cantidad de metales preciosos como el oro y la plata. La Reforma fue un movimiento religioso que comenzó en el siglo XVI, desafiando la autoridad de la Iglesia Católica y en resultante de creaciones de nuevas denominaciones cristianas. La armonía se refiere a un estado de equilibrio y concordancia entre elementos, ya sea en la música, el arte, la naturaleza, la arquitectura. Y en matemáticas también se relaciona con la forma en que se distribuyen las proporciones. La proporcionalidad. La proporcionalidad es la relación entre cantidades donde un cambio en una cantidad produce un cambio correspondiente en otra. Y un gráfico de ello puede ser que se representa en proporciones y podría ser una recta numérica donde se marcan diferentes puntos de proporción con un triángulo o un rectángulo, donde los dos lados tienen la misma proporción entre sí. La geometría sagrada. La geometría sagrada se refiere a las formas geométricas y proporciones que tienen significado espiritual, simbólico en diferentes culturas y religiones. Y una representación visual podría incluir la flor de vida, que es un patrón de círculos interconectados que se simbolizan y hacen un todo en la naturaleza. Elementos arquitectónicos. La balustria, barandilla o conjunto de balustrias que sirven como protección de escaleras, balcones o terrazas. La metopa, que es un panel cuadrado o rectangular que se encuentra entre los tigrios de un friso y a menudo es decorado con relieves. La basa, que es la parte inferior de una columna o pilastra que se apoya entre el suelo. La arquitrava, que es la parte inferior de un entablamento que se sitúa sobre las columnas y soportan el friso. El friso es la banda horizontal que se encuentra entre el arquitrabe y la cornisa y a menudo es decorada. La perchina, que es un triángulo curvilíneo que sirve en transición entre la base de una cúpula y la estructura que se soporta entre ellas. La linterna, que arquitectónicamente es una estructura elevada que permite la entrada de la luz a la cúpula. El arco de medio punto, que es un arco con forma semicircular y es utilizado en la arquitectura romana. Algunos acontecimientos que dieron auge en la consolidación de la época moderna, que fue la Reforma Protestante en 1517, que fue iniciada por Martín Lutero y promovía la interpretación personal de la Biblia. La Revolución Científica, que fue un cambio de la forma de pensar sobre la naturaleza y el universo, con aportes científicos como Galileo. La Ilustración del siglo XVI, que fue un movimiento intelectual que promovía la razón, la libertad y los derechos humanos, influyendo en la revolución política y sociales como la Revolución Francesa. Y estos acontecimientos, entre otros, contribuyeron a transformar las estructuras sociales, políticas y económicas de la época, sentando la base de la modernidad. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Daniela Durán.